Buenos días, hermanos. La lectura de hoy está en el libro de Romanos, capítulo 14, del versículo del 13 al 23. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús que de nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, que revela este profundo amor de nuestro Salvador. Oh Señor, pedimos que por medio de tu palabra nuestra perspectiva sería cambiada, de juzgar correctamente, de tener prioridades de tu reino, de ver a nuestros hermanos como tu tesoro precioso comprado con la sangre de tu Hijo, y que con gozo sacrificamos nuestras libertades en amor por los que tú has amado y enviado a tu Hijo para rescatar. Pedimos, oh Señor, si hay alguien aquí escuchando tu palabra que todavía no ha reconocido este profundo amor, no ha arrepentido de su pecado y creído en Cristo, pedimos que hoy sería el día de arrepentir, de creer y recibir en Cristo vida eterna. Oramos eso, Señor, por tu honor y gloria. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Y por favor, buscan en sus Biblias Romanos 14. Primera Corintios 8:1 dice: el conocimiento infla, pero el amor edifica. El conocimiento infla, pero el amor edifica. Doy gracias al Señor que somos una iglesia que quiere crecer en conocimiento. Conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, conocimiento de buena teología, sana doctrina. Pero si todo nuestro énfasis es en conocimiento, aparte del amor, el Señor dice, este conocimiento infla. Es como un globo lleno con mucha aire, con una cabeza más y más grande, pero sin un corazón de amor no funciona para nada. Al revés, puede destruir en vez de edificar la iglesia de Dios. El conocimiento infla, pero el amor edifica. Y lo que vamos a ver en nuestro pasaje de hoy es que cuando crecemos en el Señor, cuando somos los que Pablo llama los fuertes en la fe, hay un riesgo
de poner nuestro conocimiento, de nuestras libertades, como algo más elevado que lo que debe ser nuestra prioridad, lo que debemos juzgar como primero. Y este es amor por nuestros hermanos. Justicia, paz y gozo. En estas cosas consiste en el reino de Dios como la prioridad más grande que nuestras libertades, que con un conocimiento correcto entendemos que tenemos, pero que debemos con gozo, con amor, sacrificar, porque Jesucristo sacrificó a sí mismo para salvar a su pueblo. Y no queremos destruir lo que Jesús compró con su propia sangre. Este ocurre en una sección en que Pablo está hablando de nuestras libertades como cristianos. Hay las cosas fundamentales, o las primeras cosas de que debemos estar totalmente de acuerdo. Que la Biblia es la palabra de Dios. Que la Biblia enseña que hay un solo Dios en 3 personas. Que este Dios trino ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, por nuestro pecado. Y que Él fue resucitado el tercer día por nuestra salvación. Que Él reina y Él regresará por segunda vez. Y que podemos en Él tener perdón de nuestros pecados solamente por fe en Él. En estas cosas fundamentales del Evangelio debemos estar de acuerdo. Segundo, nuestro Rey nos ha dado sus mandamientos de cómo vivir. Estas cosas también no son preguntas de opinión. No es una pregunta si debemos tener otros dioses delante de Dios. Si debemos usar su nombre en vano. Si podemos cometer adulterio, homicidio y codicia. No, Dios manda que amamos a Él y a nuestro prójimo, incluyendo cumpliendo su ley que Él ha escrito sobre nuestros corazones. En esas cosas no hay debate, pero hay cosas secundarias, cosas en la vida práctica, en que tenemos que estudiar las Escrituras y hacer conforme a nuestras conciencias, pero por alguna razón, a fin de cuentas, para su gloria, Dios ha dado a un solo cuerpo una diversidad de opiniones. De opiniones en preguntas teológicas, en preguntas prácticas, en cómo vivimos, en cómo vestimos, en a qué miramos, escuchamos, y días que celebramos diferentes cosas, tenemos diferentes opiniones. Y Dios es glorificado en teniendo un unificado cuerpo, unificado con amor, con diversidad de opiniones en estas cosas. Y en esta sección, Romanos 14 y 15, Pablo está dándonos 3 razones para mantener esta unidad. En la sección que vemos la vez pasada, en versículos 1 a 12 de capítulo 14, hemos visto la primera razón, que todos nosotros somos siervos de un solo Señor. Que un día todos nosotros vamos a rendir cuentas, no los unos a los otros, pero al Señor. ¿Quiénes somos entonces para juzgar al siervo de otro? Cristo tiene toda la autoridad y Él es un Señor misericordioso, quien dio su vida para que un día todos nosotros, si creemos en Cristo, estaremos de pie delante de nuestro Señor. En capítulo 15, 1 a 13, si Dios permite, la semana que viene, vamos a ver que como los que antes eran gentiles o judíos, ahora somos uno en Cristo. Tenemos una esperanza de glorificar a Cristo con un voz unido, alabando a Él por su misericordia y su fidelidad para salvar un solo pueblo para su gloria. Y en nuestra sección de hoy, el centro del sándwich, en un sentido, vamos a ver que el centro de todo eso es amor. Amor que tenemos los unos por los otros, no para poner una roca de tropiezo en el camino de nuestros hermanos, más para edificarles sobre la roca, quien es Cristo. Si este es el centro del sándwich, también este pasaje es un sándwich. Siempre estoy pensando en sándwiches cuando estoy comiendo. ¿Comiendo? Sí. Estudiando. A veces los dos al mismo tiempo. Al principio y al fin de nuestra sección, y vamos a tratarlo juntos,
es el mandamiento repetido de no poner un obstáculo, un roca de tropiezo por nuestro hermano y causarles de caer en su conciencia. Porque desobedecer la conciencia es pecado en contra de Dios. Y al centro del sándwich vamos a ver la motivación por no causar a nuestro hermano de caer. Y estos son los valores del reino de Dios, que más pesado son cosas como amor, justicia, paz y gozo, que nuestras libertades, como de lo que podemos comer o beber. Evaluamos con los valores del reino de Dios, el valor que es el amor de Cristo. Entrando entonces en el texto, en capítulo 14, versículo 13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien, y literalmente es, sino más bien juzgad esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Pablo está terminando o continuando su argumento de versículos 1 a 12, diciendo, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros. Si preguntan a una persona en el mundo que no conoce la Biblia, no saben la cita probablemente, pero probablemente su versículo más conocido es Mateo 7:1. No juzgues para que no seas juzgados. Y ellos interpretan eso, que no hay limitaciones. ¿Quién eres tú para juzgarme en cualquier cosa? Pues no somos nadie para juzgar, pero Dios es el juez. Dios ha determinado qué es pecado, qué es justicia. Y en este sentido debemos juzgar. En 1 Corintios 5, él dice en la situación en que un hombre estaba teniendo relaciones inmorales con la mujer de su padre, que este fue pecado, que él debe ser bajo la disciplina de la iglesia por este pecado, que es nuestra responsabilidad como iglesia de quitar la levadura, de juzgar correctamente conforme a la palabra de Dios. Entonces aquí Pablo no está diciendo que no juzguemos en nada, pero que no juzgamos en cosas de lo que él dice en versículo 1, es cosas de opinión, cosas secundarias, cosas que no pertenecen al evangelio o mandatos directos de Dios, pero de interpretación o de aplicación. En estas cosas no juzgamos. ¿Por qué? Él dice, por consiguiente. Recuerde que cuando vemos esto, entonces, ¿qué es el contexto? La razón, versículo 12, es de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Porque Dios es el juez, no debemos juzgar los unos a los otros en cosas secundarias. En vez de eso, él dice, sino más bien, y la versión de las Américas dice, decidid esto. Pero es la misma palabra, que él dice, no nos juzguemos los unos a los otros, más bien, juzgad esto. Él en toda esta sección está hablando de cómo debemos juzgar, qué debemos evaluar, con cuáles valores. En versículo 15 y 17 él va a decir que debemos juzgar con amor, justicia, paz y gozo como la prioridad. Pero con este juego de palabras él está diciendo, no pongas a ti mismo como juez de otros para condenarles por sus convicciones. En vez de eso debemos juzgar como un juez con misericordia, justicia y amor. En particular, juzgamos eso. El fin de nuestra evaluación como jueces es no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Paso conmigo a Romanos 9:33. Aquí Pablo está hablando de la realidad triste que muchos judíos no han confiado en Cristo. Y él dice que este fue conforme a la profecía o profecías en Isaías. Romanos 9:33, hablando de Cristo, él dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Aquí Pablo está explicando
que hay una sola roca de tropiezo. Y esta roca es Jesucristo. Por algunos, o por muchos, gracias a Dios, Cristo es la piedra angular. Él es el fundamento de nuestras vidas. Él es la razón por qué tenemos salvación. Y nosotros como piedras vivas estamos siendo edificados por Dios como un templo para su gloria. Y la piedra angular de eso, el mejor piedra de que todos nosotros estamos siendo edificados es Cristo. Y Él promete que todos que crean en Cristo no seremos avergonzados. Pero por otros, Cristo es una piedra de tropiezo. Puedes hablar de cualquier otra filosofía, cualquier otra religión, pero cuando hablamos de Cristo, hay una ofensa. Cuando hablamos de nuestra necesidad de arrepentir de nuestro pecado y creer en Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres de que podemos ser salvos, este mensaje de Cristo es ofensivo. Y tristemente debe ser así. No queremos minimizar la ofensa que es el Evangelio. Que somos pecadores y que es solamente por fe en Cristo que podemos ser salvos. Cristo es la piedra angular de tu vida o la roca de tropiezo de tu vida. Y el punto en Romanos 14 es que no debemos añadir otra roca de tropiezo. Es Cristo y mis reglas. Vamos a ver en este contexto que había, cuando estaba en España, yo tenía una convicción que un creyente en Cristo no debe beber vino. Y al fin de cuentas, veo como la posición del débil, no del fuerte. Pero fue para mí la convicción que uno no debe beberlo. Pero fue diferente cultura en España. Y yo estaba visitando con un misionero allí, un hombre viejo, quien tenía no sé cómo decir, cellar. Él hizo su vino y tenía mucho orgullo de eso. No fue un creyente. Y el misionero, sabía como parte de esta visita íbamos a beber vino, su vino. Y yo dijo, pues, no lo bebo, vino. Y me preguntó, ¿y por qué? ¿Por qué no? Esta es mi convicción. Y yo, ok, explícame de la Biblia la razón por tu convicción. Porque si tú vas allá y tú dices, yo soy un creyente en Cristo y por eso no bebo vino, este hombre, hablando humanamente, nunca va a ser creyente. Porque él ama su vino y tú vas a poner otro obstáculo. Es Cristo y no beber vino. ¿Qué significa para ser creyente en Cristo? Y yo lo estudié, tenía un día, 2 días antes de que íbamos a visitarle, y vino a la convicción, sí, por causa del Evangelio, yo necesito beber vino en la casa de este hombre. Y gracias al Señor ahora yo lo disfruto con moderación y todo eso, pero eso es lo que Dios usó para empujar mis convicciones, de ver que yo estaba en riesgo de poner un obstáculo, una roca de tropiezo, una persona de creyendo en Cristo. Es mucho más importante que aunque, y debemos, vamos a ver, practicar nuestras convicciones, no debemos empujarles sobre otros para que ésta sea otro obstáculo de su fe en Cristo. Cristo es la única roca de tropiezo y no nuestras convicciones secundarias. Versículo 14. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Recuerda que en particular una de las áreas de debate entre la iglesia de Roma eran los que
probablemente vinieron, la mayoría que vinieron de un pasado judío, en que Dios lo ha instruido en la ley, en el mandato de Dios, que no comen cierta comida inmunda. No fue, como Pablo dice, inmundo en sí. No es algo intrínsecamente inmundo de tocino que carne asada. Los dos son ricos y hechos para ser disfrutados del hombre en general. Pero en esta época a Israel, porque Dios ha escogido entre todas las naciones Israel de ser su único pueblo, su pueblo para traer el Mesías al mundo. Cuando Israel fue al mercado y pasó pasando por la carne, ellos no escogieron eso y escogieron eso. Parte inmundo, parte limpio, aceptable de comer. ¿Por qué? Porque Dios les ha escogido para ser el linaje escogido de traer Jesús. Pero cuando Jesús vino al mundo, Él declaró que toda comida es limpio. No hay esta distinción entre judío y gentil ahora. Porque en Cristo, por fe en Cristo, somos unidos, somos un solo pueblo y no necesitamos practicar estas reglas de alimentación, llamando ciertas cosas inmundas. En versículo 20, él dice, en realidad todas las cosas son limpias. Entonces, su punto, claro, cuando él dice todas las cosas son limpias o todas las cosas, nada es inmundo, él no está hablando de nada en nada. Pecado es inmundo, es contra de Dios, pero él está hablando en particular de esta comida. Pero nota lo que él dice, versículo 14. Pero para él que estima que algo es inmundo, para él lo es. Eso es muy interesante. Primeramente, para clarificar, Pablo no está hablando de un moralismo relativo. No siento como robar es un pecado. Mi conciencia está bien con eso, entonces no es pecado para mí. No, blanco y negro, Dios ha dicho es pecado, es pecado. Si tú estás de acuerdo o no, no importa. Él es el juez, Él es el rey, Él decide que es pecado o no. Este fue parte del pecado de Adán y Eva, comiendo de ciencias del bien y el mal. Ellos querían decidir qué es bien, qué es mal. Y Dios dice, no, yo soy el juez, el rey, y yo decido. Lo que Él está diciendo, en vez... en realidad es hablando de la conciencia. Para el que estima que algo secundario es inmundo, para él lo es. Él lo explica más claramente en versículos 22 y 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, si condena, porque no lo hace por fe. Y todo lo que no procede de fe es pecado. Así es como funciona. En versículo 5, Dios dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Todos nosotros vamos a dar cuenta al juez por cómo vivimos. Y hay cosas claras, mandamientos directos, y hay cosas secundarias. Y Dios dice que cada uno de nosotros debemos estudiar la Biblia y tener nuestra convicción delante del Señor en lo que hacemos. Y todo lo que hacemos debemos hacer por fe. Haciendo todo por fe significa que creemos que Dios es nuestro Rey. Y todo lo que hacemos queremos hacer para agradar a nuestro Señor, por su gozo. Y en la luz de eso, queremos vivir conforme a fuertes convicciones. No queremos tomar por ligera las convicciones que Dios nos da. Lo estudiamos y conforme a esta conciencia debemos obedecer a Dios. Este es fe. Pero cuando hacemos algo en contra de nuestra conciencia,
en contra de nuestra convicción, este es pecado para nosotros. El mismo acto puede ser por una persona totalmente justo y para otra persona pecado, porque están pecando contra su conciencia. Este no es decir que, como en el ejemplo mío, no podemos o no debemos crecer en nuestra conciencia, en nuestra convicción, estudiar la Biblia y decir, oh, estaba equivocado en eso. Pero si hemos estudiado un punto y estamos convencidos que debe ser así y decidimos pecar contra eso o no seguirlo, este es pecado. Un ejemplo. Había una chica, una niña, quien crecía en una casa muy conservativa, tal vez demasiado conservativa, en que ellos dijeron, fue pecado maquillarse. Pues, de mi convicción, no es pecado maquillarse. Claro que nuestro adorno debe ser primero interno y no externo, y al mismo tiempo no es pecado maquillarse. Pero ella creció en una casa en que este fue lo que estaba enseñado y fue parte de su convicción, su conciencia. Se fue a la escuela, a donde otras niñas, por la presión, le causó o le influyó para hacerlo. No convenciéndole de la palabra, que no fue pecado, más simplemente queriendo agradar a ellas, en vez de lo que ella pensaba fue agradar a Dios. Esta decisión puede ser fatal, o por lo menos es peligroso. Y tristemente para ella fue, porque ella hizo la decisión más importante, la opinión de mis amigas, que la opinión de Dios, por lo menos en su mente, en su conciencia. Y un pecado resultó en otro pecado. Siempre cuando negamos este voz interior de Dios diciendo no lo hagas, decimos yo sé mejor. Es mucho más fácil la segunda vez, la tercera vez, la cuarta vez. Y tristemente ella terminó negando su fe en el Señor por maquillarse. Pues no fue simplemente por eso, fue por la decisión de negar su conciencia. Pero debemos tener cuidado de no endurecer nuestros corazones, de no endurecer nuestras conciencias en contra de las convicciones que Dios nos ha dado. Siempre teniendo nuestras convicciones con humildad, evaluando nuestra conciencia, nuestras convicciones conforme a la palabra de Dios. Tal vez hay libertades que es difícil porque no queremos caer en racionalizar pecado. Pero queremos cada vez regresar a la palabra y con humildad decir, oh Señor, todo lo que tú mandas, yo quiero hacer. Ya sea que sea difícil, que voy a ser burlado, no me importa, quiero obedecerte. Y también queremos tener mucho amor, de no imponer sobre otros reglas que no son bíblicos, o por lo menos no son primarias que seguir. No queremos tampoco presionar personas de pecar contra su conciencia, porque este es muy peligroso. Escucha esas palabras de Martín Lutero, cuando él estaba siendo evaluado por supuestamente heresía en contra de la Iglesia Católica Romana. En su Dieta de Worms, él dijo, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén. Qué gloriosa convicción que Dios dijo a Martín Lutero, y por todo lo que él sufrió por seguir su conciencia, que seamos así, andando por fe. Porque, escucha otra vez eso, todo lo que no procede de fe es pecado. Que todo lo que hacemos, lo hacemos por fe para la gloria de nuestro Señor.
El otro lado es dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Hay un gran gozo, aunque somos rechazados o burlados de otros, hay un gozo de obedecer a Dios, de tener conciencias limpias delante de Dios, de vivir coram Deo, delante del rostro de Dios, sin ningún pecado en secreto para interrumpir, viviendo por la sonrisa sobre nuestro Padre. Hay una área en tu vida en que no estás siguiendo la convicción que Dios está dándote. Arrepienta de eso y siga al Señor. Hay un profundo gozo en teniendo una conciencia limpia delante de Dios. En versículo 20, que ya hemos leído, terminamos esta sección de no poner obstáculo, regresando al contexto de la comida. Versículo 20, él dice, en realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Hemos visto que, por un lado, por el débil, si él es presionado de comer de la comida que él piensa es inmunda, sería pecado por él comer de eso. El judío que ha pensado, no es pecado comer tocino, y el creyente fuerte lo pone en su plato, cómelo, tú puedes, y él lo come, y este es pecado por él, si en su convicción él no tiene una conciencia limpia en comiéndolo. Pero también es pecado por el creyente fuerte, quien está escandalizando a su hermano, en esforzándole de hacer algo que es contra su conciencia. En vez de eso, que debemos de hacer, versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Aquí vemos el ejemplo de Cristo. Cristo sacrificó a sí mismo para salvar a nosotros. Y Él está diciendo, debemos estar preparados para sacrificar cosas que son buenos. Uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es comida, es bebida. Pero mejor no comer, o por lo menos no comer estas cosas en frente de los que va a ser una roca de tropiezo. Sacrificar nuestras libertades en amor por nuestro hermano. Él ya hemos hablado de los alimentos. También vino fue una causa de ofensa, porque carne y vino en estos tiempos muchas veces eran primeramente ofrecidos a ídolos y después vendido en el mercado. Y personas, en el contexto de 1 Corintios 8, los débiles no comieron ni bebieron de estas cosas, porque no querían poner en riesgo que estaban comiendo o bebiendo algo que fue sacrificado a ídolos. Y Pablo explica, tenemos conocimiento que un ídolo no es nada. Pero si causa ofensa a tu hermano de beber o comer eso, si ellos vean a ti comiendo o bebiendo algo que fue sacrificado a un ídolo que no es nada, y les tentan de regresar y adorar a ídolos, mejor no comer que causarles caer. 1 Corintios 8:11. Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para que no hacer tropezar a mi hermano. Mucho mejor sacrificar nuestras libertades para edificar el por quien Cristo murió. Aplicándolo hoy en día, por ejemplo, con el vino o con el alcohol, otra vez, mi convicción es que el vino es un regalo de Dios para regocijar el corazón, dice el Salmo 104. Cristo bebió vino. No puede ser pecado hacerlo, pero es pecado emborracharse.
Efesios 5:18. Debemos ser llenos del Espíritu, no del alcohol, controlado por el Espíritu y no por otras sustancias. Y hay muchos que han batallado con el alcohol, que ha sido una roca de tropiezo en su vida, que no pueden simplemente beber un vaso de vino o de cerveza, pero bebiendo uno, resultan bebiendo 10 y están pecando en contra de Dios. Y muchos que anteriormente batallaron con eso han decidido, para mí no es seguro beber nada de alcohol. Y como creyentes en Cristo, ¿qué debemos hacer cuando nos invitamos a nuestra casa? Tú eres débil. Aquí está, tú tienes el Espíritu, tú puedes beber un vaso. No, debemos no ser una roca de tropiezo para ellos, aunque tenemos libertad de beberlo en casa solo, con moderación, enfrente de ellos. Mejor no beber nada para no ser roca de tropiezo. Limitamos nuestras libertades, porque mucho más importante es el alma de este hermano en Cristo. Primer mandamiento, que no seamos roca de tropiezo. Cristo es lo único, roca de tropiezo. Segundo, la motivación, que debemos juzgar con los valores del reino de Dios. Versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. En esta sección 15 a 20, Pablo va a llamarnos de juzgar con los valores de Dios, con el reino de Dios. ¿Cuál es lo más pesado? ¿Cuál es lo más importante? ¿Es nuestra libertad? ¿Es la comida? ¿O es amor? Y para hacer esta decisión, Él nos trae al Calvario, para ver la sangre de Cristo derramado. Y allí Él dice, nota el amor del Salvador. Nota el gran precio que Él pagó para salvar a tu hermano. Debemos ver cada hermano en Cristo con el gran precio del Hijo de Dios, dando su vida para pagar por sus pecados, para comprarles, para ser sus siervos. Y en la luz de eso, ¿cómo podemos poner nuestra libertad como algo más precioso que la sangre de Cristo? No, en la luz del precio que Jesús pagó por ellos, no podemos destruir con nuestra libertad los por quien Cristo murió. El amor es muchísimo más importante que nuestro conocimiento que infla. Pero el amor edifica. Versículo 16. Por tanto, no permitáis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Esta es la evaluación de Dios y de los demás, de nuestros actos, al fin de cuentas. Que no permitimos que hablen mal de lo que para nosotros es bueno. Es bueno en sí comer con gratitud, beber con gratitud, disfrutar de las bendiciones del Señor. Pero si lo hacemos en una manera que es roca de tropiezo para otros, van a hablar mal de eso. En otras palabras, hay una manera incorrecta de tener razón. Hay una manera incorrecta de tener razón. Podemos tener todo conocimiento. Podemos tener de verdad, podemos explicar bíblicamente la razón por nuestra convicción. Pero si usamos eso para hacer roca de tropiezo de otros, es un escándalo. Es pecado para nosotros, aunque tenemos el derecho, aunque tenemos razón. Es incorrecto, porque no estamos andando con la primera prioridad, que es amor por nuestro hermano. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
y paz y gozo en el Espíritu Santo. Es interesante, en toda esta carta, esta es la única vez que Pablo menciona el reino de Dios directamente. Él dice, en este consiste el reino de Dios. El Rey ha dado su vida para rescatarnos, para reinar sobre nosotros. Y si pensamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, las prioridades de los Estados Unidos, ¿en qué fue fundado? Hay un cierto individualismo y tenemos nuestra declaración de independencia. Estos son los valores de este país, ¿correcto o incorrecto? Pero ¿cuáles son los valores del reino de Dios, de que somos ciudadanos? Él dice, no es comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es justicia. Sí, queremos hacer lo que es justo, queremos hacer lo que es correcto. Hemos pasado mucho tiempo en Romanos estudiando eso, que no éramos justos, éramos injustos, hemos pecado contra la justicia de Dios. Y en justicia, Él justificó pecadores, enviando a Jesús para morir por nosotros y declararnos justos, para justificarnos por fe en Jesús. Y no solo eso, pero Él nos ha dado su Espíritu Santo para que la justicia de la ley, Él se cumple en nosotros, quienes no andamos conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Es decir, queremos ser personas rectas, que hagan lo correcto delante de Dios, que son por su gracia obedientes a sus mandatos. Segundo, Él dice que este reino de Dios pertenece, lo que pertenece es la paz. Romanos 5:1. Siendo justificado por fe, tenemos paz para con Dios. Y por resultado, somos los que procuran la paz con los demás, que proclaman el Evangelio y viven conforme al Evangelio, no haciendo divisiones, pero los que buscan unidad en el Evangelio. Y finalmente, en gozo. Me encanta eso. No para siempre estar tristes, considerando, viviendo como todavía estamos en nuestros pecados, pero con el gozo de nuestra salvación, con los que regocijan en la gloria de Dios, que vamos a verle cara a cara y que ahora hemos sido perdonados de nuestro pecado, los que son llenos del fruto del Espíritu, que es amor y gozo y paz. Eso es lo que Él dice, que el reino de Dios consiste no en comida y bebida. Sí son beneficios, son regalos que Dios nos ha dado, esas libertades. Pero lo más profundo son cosas como justicia, paz y gozo. Versículo 18. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Otra vez, ¿por quién estamos viviendo? ¿Estamos viviendo por la aprobación del mundo? ¿Nuestro propio aprobio? ¿O para ser aceptable a Dios? En Romanos 12:1 Él dijo, por consiguiente, en la luz de las misericordias de Dios, debemos presentarnos como sacrificios vivos, aceptables a Dios, que es nuestro culto racional. Esta es nuestra adoración racional. Es sacrificarnos como los animales matados y puestos en el altar. Este sentido de derecho que tenemos, no es mi libertad, tengo razón, no importa las consecuencias. No, un sacrificio vivo que es aceptable a Dios. Moremos a este a este sentido de orgullo. Y como Cristo sacrificamos al yo para el bien del otro, este es aceptable a Dios. Finalmente, versículo 19 y versículo 20. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación
mutua. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. Jesús dice en Mateo 5:9 que los que procuran la paz son los que son llamados hijos de Dios. Queremos ser los que están siempre buscando cómo puedo procurar paz, unidad y no división. Este requiere amor por otros más que nosotros mismos. Los que no son inflados en nuestra propia opinión, con nuestro conocimiento de mi libertad, pero los que en amor edifican al cuerpo de Cristo, que buscan cómo puedo sacrificarme para ayudar a mis hermanos de crecer en Cristo. Él hace este contraste, la edificación mutua y no destruyendo la obra de Dios por causa de la comida. Cuando eran un poco más chico, Owen le gustaba edificar, pues todavía le gusta hacer los legos y cosas así, pero los bloques de madera, edificarlo, y Selah tenía un don especial para destruir. Y fue en un sentido un juego. Tan rápidamente Owen podía edificarlo y tratando de protegerlo, y Selah vino y quería destruirlo. Tristemente hay muchas en la iglesia quien parece que vean su don de ser como Selah para destruir, porque yo tengo el poder, yo tengo el derecho. Él diciendo, no, que no destruimos lo que Dios está edificando. Esta iglesia es la iglesia de Cristo, comprado con su sangre. Es la iglesia de Dios, la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Y nuestras prioridades son amor y justicia y paz y gozo. Estas son las cosas sumamente importantes. Y lo que podemos comer o beber, cómo lo vestimos, si lo maquillamos o no, y las miles de otras cosas secundarias de que podemos tener opinión. Glorificamos a Dios en practicando humildad, amor, autosacrificio, en aceptando, en recibiendo en amor los quien Cristo ha aceptado. No sé por qué Dios no, en el instante de que creemos en Cristo, no nos da exactamente la misma mente, la misma opinión en todas las cosas, mucho más fácil, creo. Pero aparentemente Dios en su sabiduría lo vea mejor tener un grupo con diversidades de opiniones, creciendo en la unidad de la fe, pero con un solo Señor, con un solo Espíritu, con un solo Padre, con un Evangelio que creemos, como una iglesia, como un cuerpo, como una familia unificada. Y las cosas que son primero para nosotros son demostrando, reflejando el amor que hemos recibido de nuestro único Salvador. Y demostrando eso, Cristo es glorificado. Y nosotros practicamos en la realidad, sacrificando nosotros mismos por los demás. Podemos en esa manera seguir en los pasos de nuestro Señor, quien sacrificó todo para nosotros, para comprarnos con su sangre. Si estás aquí y no sabes por seguro que has sido comprado con esta sangre, arrepiéntate de tu pecado. Confía en Cristo como tu Salvador. Y sabrás este gozo, esta paz, esta justicia que tenemos solamente en Cristo. Oramos. Nuestro Señor, gracias. Gracias por dar tu vida para salvarnos. Perdónanos, pedimos por las veces en que hemos sido inflados en nuestro orgullo, en nuestro conocimiento, en vez de con amor sacrificándonos para ayudar a nuestros hermanos más débiles en la fe. Oh Señor, pedimos por amor como el amor de Cristo.
Ayúdanos, oh Señor, de ver los unos a los otros como los preciosos tesoros comprados con la sangre de tu Hijo, y amarles como tú nos has amado sacrificialmente. Te pido, Señor, por nosotros, que si hay áreas en nuestras vidas en que no estamos siendo obedientes a la convicción que nos está dando, si hay áreas en que estamos tratando de silenciar la conciencia que nos ha dado, oh Señor, ayúdanos de mantener cuentas cortas, de arrepentir de eso y ser obediente a las convicciones que tú nos has dado, y hacerlo de una manera que no es una roca de tropiezo para otros, pero más que todo lo que hacemos, lo hacemos en amor y en fe. Y te pido, Señor, si hay alguien aquí que está tropezando sobre la única roca que hay, que es Jesucristo, que Él sería para ellos hoy no una roca de tropiezo, pero la piedra angular de sus vidas, de su salvación para siempre. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.